tristes, desolados y caídos. Y esto nos anima a nosotros. Estamos de la mano del Señor y siempre han estado firmes. Bueno, para nosotros sería imposible. Rompa incluso con los 10 mandamientos de una, pero lo vamos a ver cómo es que sigue cayendo y sigue cayendo a un punto donde no puede caer más. Y este es un punto también, ¿no? Un punto en la vida de David donde va a llegar a lo más bajo y donde solamente va a tener que depender de Dios. Hemos leído, antes de empezar el servicio, hemos leído el capítulo 29, donde habla acerca de cómo los filisteos.
capítulo 30. En el capítulo 30 vamos a ver el retorno de David. David está triste, está mal, ha sido rechazado por los filisteos. Los filisteos le dicen, oye, no queremos que luches por nosotros, desconfiamos de ti. Y así que el rey le dice, oye, te tienes que ir, te tienes que ir. O sea, rechazado por el mundo, y ahora va a regresar al pueblo, donde también es rechazado por su rey. El rey lo está persiguiendo, él está en el medio y aparentemente no tiene nada. Vamos a leer Samuel 30. Vamos a ver primero cómo se divide este estudio. Vamos a ver que se divide en tres partes. Primero, la angustia de David. David recupera lo que se había perdido y luego se divide el botín de la batalla. Está dividido este capítulo en tres partes y según transcurramos los estudios vamos a ir viendo cada uno de los bosquejos. La angustia de David, dice aquí. Siclag es saqueada por los amalecitas. Vamos a leer, dice: al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región de Nehuef y que luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Gracias por un día de vida, Señor, y gracias por permitirnos escuchar tu voz, por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Gracias por la libertad de escuchar tu voz, Señor, porque sabemos que en muchos lugares esto no se puede hacer, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos que el día de hoy tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender lo que tú quieres enseñar. Háblame tú a mí, Señor. Háblales a todas las personas que quieren escucharte, Señor, y que seas tú hablando a través de mí, Señor, y que no sean mis pensamientos, que sea todo tuyo, Señor. Háblanos, Señor, porque sabemos que tu palabra nos conforta, nos confronta y nos ayuda, Señor, a seguir mejorando. Que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, y nos ayude a todos a escuchar y a poner en práctica, Señor, cualquier enseñanza que tú no quieras dar, Señor. Gracias, Señor, yo solamente soy un instrumento, Señor. Háblanos tú, Señor, el día de hoy, corrígenos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, miren, estamos viendo, cuando David regresa, al tercer día sus hombres llegaron, dice a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región de Nehuef, y luego de atacar e incendiar Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí. Está regresando David a su tierra, y ¿qué es lo que encuentra? Que todo había sido saqueado. Entonces, aquí vamos a ver un poco las consecuencias tal vez del pecado de David. David se había alejado del Señor, y acuérdate que la Biblia dice que tus pecados te van a alcanzar. Entonces, cuando uno se aleja del Señor, normalmente siempre van a haber consecuencias. Uno va a pecar y los pecados traen consecuencias. Y el pecado de David trae como consecuencia que habían tomado consigo a las mujeres y a todos los que estaban allí. Todo había sido saqueado y se habían llevado a todas las personas de allí. Pero si recordamos, ¿qué es lo que hacía David con los filisteos? ¿Qué hacía David cuando iba a luchar contra los otros pueblos? Él era compasivo, era bueno con las personas. ¿Qué hacía David cuando iba? Si se acuerdan, iba y mataba y arrasaba con todo. Así era David. Y nos damos cuenta que cuando los amalecitas aquí llegan y sitian todo esto, dice la Biblia abajo, sin embargo, no habían matado a nadie. O sea, a pesar de que David había ido y había sido todo un, ¿qué se podría decir? Todo cruel, digámoslo así. Sus enemigos habían sido más compasivos que él con su pueblo. No habían matado a ninguno, dice. Y aquí podemos ver algo. Dios, quien es grande en misericordia, no nos disciplina tanto como lo merecemos. Como un padre compasivo, modera el golpe de su mano con bondad y amor. Cuando uno peca, normalmente después del pecado viene el sentimiento de culpa y viene el pensamiento de decir, ¿ahora qué va a venir conmigo? No sé si recuerdan la historia de José y sus hermanos. José y sus hermanos lo venden, lo botan, casi lo matan a José.
Y cada vez que les pasaba algo malo a los hermanos, ¿qué decían ellos? Seguro es por lo que le hicimos a José. Seguro es por lo que le hicimos a José. Y cada vez que a ti te pasa algo malo, dices, seguramente es porque hice esto, ¿no? Seguramente es por lo que hice antes. Y eso se llama sentimiento de culpa. Y cada vez que tú tengas un sentimiento de culpa, apela a la misericordia de Dios, porque Dios dice que es bueno en misericordia y en bondad. El Señor va a moderar el golpe contigo tal vez, pero tú tienes que orar para que el Señor te perdone y no te castigue de la manera. Porque ¿cuál es el castigo del pecado? ¿Cuál es el castigo real del pecado? ¿Qué creen que uno se merece? Porque si tú le preguntas a alguien que está afuera, a alguien que no conoce la Biblia, tú le preguntas, si tú has mentido, ¿cuál debería ser tu castigo? Tal vez esta persona te diría, que me mientan, entonces, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero nosotros sabemos cuál es el castigo real del pecado. ¿Cuál es? La muerte. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es tan severo el castigo? ¿Por qué si yo miento merezco merezco morir? ¿Por qué es el castigo así tan severo con nosotros? ¿Por qué el castigo del pecado es así? ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar en eso? ¿Qué es el pecado? Es una desobediencia a Dios. ¿Y qué es una desobediencia a Dios? Es ofender a Dios. Es una ofensa contra Dios. Si tú, imagínate, aquí tenemos al alcalde Yica. Imagínate que si tú vas un día y le tiras una piedra al alcalde, ¡fua! ¿Qué pasa? ¿Qué harían contigo? ¿Qué haría contigo la policía? Te ven, estás en la filmación, tú le has tirado la piedra al alcalde. ¿Qué hacen contigo? Te van a llevar preso. ¿Y qué pasa si tú todavía estás en el desfile militar el 28 de julio y le lanzas una bolsa de refresco al presidente de la República, a Vizcarra? ¡Fa! ¿Qué pasaría contigo por solamente hacer eso? Obvio, es una ofensa contra una autoridad y vas a estar en la cárcel. No puedes hacer eso. Ahora imagínate, cada vez que tú pecas, haces eso y cosas peores contra Dios, que es el creador del universo, que es el todopoderoso. Cada vez que tú pecas, haces eso. ¿Cuánto mayor debería ser tu castigo? Sin embargo, el Señor es misericordioso y el día de hoy te tiene vivo y el día de hoy ha permitido que tú vengas y te da una oportunidad más de arrepentirte o de escuchar su palabra y continuar caminando con Él. Esa es la misericordia de Dios, hermanos, que no es un castigo severo, no es el castigo que tú te mereces, sino que es misericordioso y ablanda su mano contra ti, a pesar de que está irado, ablanda su mano. ¿Y sabes por qué? Porque tú has recibido al Señor y eso hace que el Señor no te vea a ti y tu pecado, porque si te viera a ti y tu pecado, o a mí y mi pecado, ¡suá! Un rayazo caería sobre mí, ¿no? Cada vez. Pero no, Dios nos ve a nosotros y cuando nosotros recibimos a Jesús, ves la imagen de su Hijo en nosotros y no hay castigo para nosotros. Y Dios nos perdona nuestros pecados y el día que moramos no va a haber muerte para nosotros. El día que tú mueras no vas a recibir la muerte que te mereces, sino que vas a recibir la vida eterna. Y ese es el Señor. Vamos a continuar el estudio. David y sus hombres llegan a una ciudad vacía y quemada. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Cuando llegaron y vieron todo saqueado y no vieron a las personas, pues se pusieron a llorar. Y para que te pongas en los pies de David, imagínate que tú vas a algún lugar, vas al mercado y cuando regresas no encuentras a tu familia y sabes que se lo han llevado de repente los terroristas o que lo han reclutado, qué sé yo, el enemigo o que ha sido capturado. ¿Qué sentirías tú si no vieras a tus hijos el día que regresas a tu casa? No está tu hijo, no está tu esposo, no está tu esposa, no están tus hermanos. ¿Cómo te sentirías tú? Sería terrible, ¿no? Yo creo que si llego a casa y no encuentro a las personas que amo, sería terrible y me pondría a llorar. Y es lo que está pasando con David. David está llegando
y no ve a nadie, no están sus esposas, no está su familia, no hay nadie, y se ponen a llorar. Todos los hombres han perdido personas y se ponen a llorar. Y esto es una de las consecuencias tal vez de su pecado. Y David, vamos viendo cómo va cayendo y cayendo y cayendo, porque se va de su pueblo, lucha para los filisteos, ahora los filisteos lo rechazan, regresa a su pueblo y su pueblo está saqueado y no hay nada. Entonces no tiene nada David. Y es aquí donde el Señor va a actuar. Muchas veces el Señor tiene que actuar de esta manera para trabajar en nuestras vidas. Tal vez hay orgullo en ti y a veces nos sentimos autosuficientes y pensamos que yo puedo hacer las cosas y yo soy bueno hablando y yo soy bueno para estas cosas y yo me valgo por mí mismo. Y a veces el Señor tiene que hacer este tipo de cosas. Tiene que quitarte lo que tienes y dejarte sin nada para que tú aprendas a depender del Señor. Aquí David ya está sin nada, no tiene pueblo, no tiene alguien que le quiera, está solo. Y es aquí donde se pone a llorar. Y también se pone a llorar porque sabe que es su culpa, porque él abandonó a su pueblo. Sabe que es su culpa porque él habría podido luchar ahí. Y llora de amargura, llora de tristeza y está muy mal ahí. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, no? En algún momento seguro en tu vida has perdido muchas cosas o tal vez lo hayas perdido todo. Y es ahí donde recién a veces nos acordamos del Señor, ¿no? ¿Cuántas veces tal vez una enfermedad, tal vez hayas perdido el trabajo, no sé en qué momento hayas estado tú, pero llegan momentos en los que tenemos una crisis bien fuerte y es ahí, esas crisis las utiliza el Señor muchas veces para que nosotros vayamos a sus pies. Porque imagínate si no tuviéramos necesidades en la vida. Muy pocos buscarían al Señor, tal vez ninguno, muy pocos, pero el Señor a veces trabaja de esta manera. Cuando vienen los problemas a tu vida, cuando vienen las consecuencias de tu pecado y estás derrotado y estás mal, es ahí donde el Señor va a actuar contigo. Primero, tienes que quitarte todo para que tú aprendas a depender de Él. Yo recuerdo, hace poco pasé por una enfermedad y fui al doctor, fui a todos lados, y hasta natural, que me decían sangre de grado y toda esa cosa. Pero al final, como nada me hacía efecto y supuestamente nada encontraban en el hospital donde iba, tuve que ir al Señor. Pero recordé o me di cuenta de que hice todo antes de ir a Él. O sea, primero pensé que yo en mis fuerzas podía, ¿no? Que yo con mi dinero iba a poder ir al doctor y el doctor me iba a curar. Y no habían respuestas y cada vez que iba y regresaba frustrado y decía, no me ha dicho nada, dice que puedo tener esto, pero no me dicen nada. Y al final tuve que ir al Señor. Y sin hacer nada, ahora estoy bien, ¿no? Es como si el Señor me hubiera quitado y a la final era la ansiedad lo que me estaba matando. Era la ansiedad o pensar que estaba mal y todo esto. Pero el Señor es misericordioso y me libró de esa ansiedad. Y ahora estoy bien. Entonces, tenemos que ir al Señor y no buscarlo como yo en última instancia. A veces ese es el error de muchos cristianos. Una vez que el Señor, no, yo puedo con mi dinero, el Señor te quita el dinero. Yo puedo con mis fuerzas, el Señor te quita las fuerzas y ahí recién buscamos al Señor. Debemos, en primer lugar, siempre buscar al Señor. Cualquier cosa que tengas, cualquier cosa que quieras emprender o cualquier necesidad que tengas, en primer lugar, busca al Señor. Eso es el primer paso que se debe dar. No pensar, falta esto, entonces a ver cuánto dinero tenemos. No. Primero hay que orar, primero hay que buscar al Señor. ¿Tienes esta enfermedad? A ver, ¿qué doctor? Hay que buscar a los doctores. No. En primer lugar, hay que orar. En primer lugar, hay que buscar al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, porque a veces somos necios y no entendemos esa parte. Vamos a ver que David tuvo que esperar a ser humillado, a ser rechazado, a ser expulsado y ahora a perderlo todo para recién llorar y buscar al Señor. David no solo lloró porque todos estaban perdidos, también lloró porque sabía que él era responsable y por ello, con razón David se angustió mucho. Ha llegado al punto más bajo de su estado descarriado en el que un hombre puede estar. David es como el hijo pródigo que ahora se sienta en el chiquero. David se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo
Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Hasta estaban hablando de apedrearlo, o sea que estaba siendo rechazado por todos, estaba solo. Y ahí es donde va a recobrar su confianza en Dios. Y vamos a ver cómo Dios va a actuar en su vida. Esto era un David descarriado, obstinado. ¿Por qué lo fortalecería Dios? Algunos dicen, ¿por qué después de haber fallado tanto, ahora Dios lo va a fortalecer? Porque Dios es rico en misericordia y gracia, y porque David ahora estaba totalmente quebrantado, listo para ser llenado. Y algunos se preguntarán, ¿por qué Dios usa ese tipo de personas? Si David estaba que fallaba y fallaba y fallaba y estaba con los filisteos, ¿por qué ahora lo va a utilizar? Porque ese es Dios, hermanos. Porque Dios utiliza lo peor de este mundo para glorificarse. Pero primero tiene que haber una sumisión, tiene que haber tienes que humillarte, tiene que haber un quebrantamiento de uno mismo, y ahí el Señor usa. El Señor podría utilizar hasta un asesino o un violador para glorificarse. Y no tendríamos por qué asombrarnos nosotros porque ese es Dios. Imagínate la historia de una persona, un delincuente muy conocido que era el monstruo de los cerros, no sé si se acuerdan, hace tiempo hubo el monstruo de los cerros, que iba y hacía todo lo que quería. ¿Qué sería si esta persona se hubiera arrepentido, no? Si esa persona proclamaría el nombre de Dios, sería para la gloria de Dios. A pesar de que muchos se preguntaran, qué raro que ahora el Señor use ese tipo de personas, el Señor puede utilizar a cualquier tipo de personas. Si esa persona se arrepiente, se humilla, el Señor puede utilizar a cualquier tipo de personas. Y va a utilizar a David también ahora, a pesar de lo que ha hecho. David recupera lo que se había perdido y más. David consulta a Jehová, dice, entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. ¿Se acuerdan del efod, no? Era el traje donde estaba el urín y el tumín. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Lo voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Ahora David recobra las fuerzas, recobra el ánimo y lo primero que hace que es consultar al Señor. Y le va a decir, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor le va a decir, ve, persíguelos y vas a alcanzarlos y los vas a tener cautivos. Ese es David, ¿no? David, a pesar de haber fallado, ahora se renuevan sus ánimos y lo primero que hace es ir al Señor. Eso es cada vez que tú estés triste, hermano, cada vez que tú estés deprimido, cada vez que tú estés derrotado, busca al Señor y vas a ver cómo el Señor te va a responder y te va a fortalecer, te va a devolver los ánimos y te va a ayudar a salir victorioso de cualquier problema que tengas. Pero lo primero que tienes que hacer siempre es consultar al Señor. David persigue a los amalecitas que conquistaron Siclag. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. ¿Con cuántos hombres partió David? ¿Cuántos dice? 600. ¿Y cuántos se quedaron? 200. ¿En porcentaje cuánto es? ¿Cuántos se quedaron? El 33.3333, periódico puro, ¿no? Se quedó el 33.333 hasta el infinito. Pero ha perdido una tercera parte de sus hombres. Y cualquiera en ese momento, ¿qué pasa? A ver, imagínate que tú estás haciendo una obra o eres parte de un ministerio y pierdes al 30%, al 33% de tus hombres que estaban ahí. Justo cuando estabas yendo a hacer de repente estás en el grupo de alabanza y se van dos de tus músicos. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué sientes? O de repente estás haciendo una conferencia y de tu staff, que son 10, se van 3 o se quedan 3, ya no, se cansan y ya no quieren estar. ¿Qué es lo primero que le viene a uno a la mente? O ¿qué siente uno? ¿Cómo? Desánimo, frustración, ¿no? Todo está preparado, está ahí el guitarrista, el bajista, el baterista, todos están ahí, y de repente el baterista dice, no voy a ir, estoy cansado. Lo primero que a uno le viene es,
o estamos listos para hacer una conferencia y los que estaban encargados de la multimedia dicen, no vamos a ir, estamos cansados. Te fallaron. ¿Qué pasa? La frustración, el desánimo. Pero ¿cuál es la actitud de David? Así que David, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra? Continuó. Estaba yendo contra un ejército muy superior a él, está perdiendo 200 hombres y está yendo con 400 y aún así continuó. Es así, el Señor a veces nos obra de esa manera, ¿no? Nos va a probar de una y otra manera, a ver si puedes, pues, a ver si puedes, y te va a probar. Lo que tú tienes que hacer es continuar. Si vienen problemas, a veces los problemas empeoran, a ver si continúas con el Señor. ¿Se acuerdan la historia de Job? Job primero le quitaron sus tierras, le quitaron la salud, le quitaron su familia y fue empeorando su situación poco a poco, pero él nunca negó al Señor y siempre lo glorificó. Y a veces el Señor te puede quitar tu casa, te puede quitar tu trabajo, pero tú tienes que continuar perseverando en Él. Tienes que continuar peleando, como lo hizo David. Cuando Dios tiene el propósito de bendecirnos, a menudo quita una parte de la poca fuerza que pensábamos que teníamos. No considerábamos que nuestra fuerza era la adecuada para la tarea y el Señor quita incluso una porción del poco poder que teníamos. Nuestro Dios no llena hasta haber vaciado. 200 hombres tuvieron que ser separados del lado de David antes de que Dios le diera la victoria. Esperen entonces, oh atribulados, que serán liberados, pero sepan que su aflicción todavía puede agravarse, para que así puedan tener un mayor gozo muy pronto. Es lo que dijo Spurgeon, y es interesante, ¿no? A veces queremos que el Señor nos saque del problema ahora, ¿no? Y si estás pasando por alguna dificultad el día de hoy, tú quisieras orar el día de hoy y que el Señor te responda y te diga, ya, sales. Y a veces el Señor va a hacer eso, pero a veces, ¿sabes qué? Va a empeorar las cosas. A veces puede ser, hermanos, que las cosas empeoren. Pero ¿sabes por qué empeoran? Empeoran para que después haya un gozo mayor en ti, para que después las fuerzas sean mayores en ti. ¿Te acuerdas cómo empieza la carta de Santiago, no? La carta de Santiago, ¿qué dice? Alégrense los que estén en pruebas, porque ustedes después esto se va a transformar en perseverancia, se va a convertir en fortaleza, es lo que dice Santiago. Entonces, hermano, no sé si estés pasando por alguna dificultad, el Señor tiene un propósito para esto. De repente te saca el día de hoy de esto, o de repente cuando tú ores el Señor te va a responder, pero tal vez se agraven las cosas, hermano. Pero aún así, tú tienes que seguir perseverando en el Señor. Tienes que seguir orando, tienes que seguir leyendo su Biblia, tienes que seguir de la mano de Él, no te separes de Él, y al final, cuando todo eso termine, cuando el Señor te dé la victoria, ahí va a haber una gloria mayor. Mientras más fuerte es la prueba, más fuerte termina siendo cuando esta pasa. Siempre les doy el ejemplo de los árboles, ¿no? Un árbol, mientras los vientos sean más fuertes, ¿qué hace el árbol? ¿No saben ustedes el árbol qué hace si lo azotan vientos fuertes, los árboles echan raíces, agrandan sus raíces hacia abajo? Y cuando un árbol ha sido azotado por huracanes y ha resistido, uno va a ver que sus raíces son muy profundas y nada lo va a poder derribar a ese árbol. Es igual contigo. Cuando vienen los problemas y los azotes y tú a pesar de eso te mantienes firme en el Señor, a pesar de lo grave de la situación, vas a ver cómo al final vas a ser fuerte en Él y vas a perseverar en Él. Porque muchos que no han sufrido pruebas, es fácil que venga una tormenta y se los lleve. Es fácil que venga alguien y le cambie la perspectiva y se vaya al mundo. Pero no es lo que nosotros queremos. Entonces, por eso es que el Señor nos prueba, para que cada día estemos más firmes en Él. Entonces, una oración sería, pruébame, ¿no? Como decía el Salmo, ¿se acuerdan? Pruébame y cambia mis pensamientos, decía el salmista. A veces una oración muy buena, pero creo que muy pocos lo dirían, sería, pruébame, Señor, ¿no? Mándame una prueba. Pero sería interesante que alguien ore así, porque si el Señor te prueba, esto va a traer madurez en tu vida espiritual. Y es lo que muchos anhelamos, creo.
Estamos hartos muchas veces de caer, de ser insensatos, de ser necios con el Señor. Pero una prueba va a hacer que te agarres de Él fuertemente. Entonces, si estás pasando por una prueba, glorifica al Señor, hermano, porque el día que salgas de eso, vas a poder permanecer más en el Señor, y vas a ser más fuerte en el Señor, y vas a ser más maduro en el Señor. Estás pasando por una prueba el día de hoy, aférrate al Señor y vas a ver que el Señor se va a glorificar con tu vida después. David y sus hombres hacen amistad con un egipcio indefenso, dice. Vamos a leer. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, dice, ¿no? Pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. ¿A quién perteneces?, le preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, le respondió, esclavo de un amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los quereteos de Judá y de Caleb. También incendiamos Siclag. Guíanos donde están estos bandidos, le dijo David. Júreme usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición los llevo a donde está la banda. Entonces aquí vamos a ver algo interesante, porque David encuentra a alguien, hiera a alguien, porque aquí dice, el egipcio dice, hace 3 días caí enfermo, habíamos invadido y también incendiamos Siclag. O sea, él lo dice en primera persona, quiere decir que él también había sido parte de las personas que habían saqueado el pueblo de David. Y a pesar de esto, David, ¿qué hace? Dice, mátenlo por desgraciado. No, lo que hace es mostrar compasión. Le da torta, le da le da alimento y luego va a recibir la recompensa de su compasión. Porque al final este egipcio lo va a llevar con el pueblo, con el pueblo que estaba persiguiendo. Entonces es interesante esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros no queremos ser compasivos, más bien pedimos venganza. Si algo te hace a alguien, ¿qué es lo primero que quieres hacer con esa persona? Imagínate que si alguien te insulta, tú, ¿cuál sería la respuesta natural del ser humano? Si alguien te dice, ¡ay! Te imaginas el peor insulto que puedas imaginarte, ¿no? A cada uno le duele algo, que le digan algo. Alguien te insulta, ¿qué harías tú ese rato? ¿De qué se llena tu corazón? Alguien te insulta. Ahora, algo peor, ¿no? Imagínate que roban tu casa, ¡fua! Y al siguiente día la policía te dice, hemos encontrado a los ladrones. A ver, venga usted para ver si los identifica. Y los ves, ¿no? Ahí están los ladrones, están cara a cara. ¿Qué sientes hacia ellos? Peor todavía, imagínate si alguien ha asesinado a un ser querido tuyo y luego lo puedes ver ahí. ¿Qué pides para él? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿O qué? ¿Cuál sería tu petición? Ahí está esa persona, ese asesino que te ha quitado a alguien que tú querías. ¿Qué pides para esa persona? Es difícil ser compasivos. Esta era una de las personas que había quemado su casa, que se había llevado a sus esposas. Pero David mostró compasión. Y muchas veces la compasión, o siempre, si tú eres compasivo, esto va a traer recompensa. Seamos compasivos, hermano, no seamos vengativos. La venganza es del Señor, pero tú tienes que mostrar compasión. Con cualquier persona tienes que mostrar compasión. Si el presidente está haciendo mal o hizo mal las cosas, muchos le tiran tomates, muchos les tiran piedras, pero el cristiano debería ser compasivo y decir, tal vez yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Tal vez yo hubiera estado, si hubiera estado en su lugar, hubiera hecho cosas peores tal vez. Entonces debemos ser compasivos. Muchas veces es fácil levantar la piedra y lanzarla, ¿no? Y acusar. ¡Fla! Cuando la iglesia se entera de que alguien en la iglesia, nosotros nos conocemos, que alguien en la iglesia está en pecado, o ha caído, o lo han visto por ahí, es fácil lanzar la piedra, es fácil ser acusadores, es fácil, pero no somos compasivos. Seamos compasivos, hermano.
Siempre la alegoría es interesante, ¿no? La iglesia no es la policía que arresta al culpable. La policía, nosotros no somos la policía, como iglesia, los cristianos somos la ambulancia, nosotros somos la Cruz Roja. Si pasa un accidente, nosotros no vamos a ver al ladrón y lo vamos a mandar a la cárcel. Si el ladrón está herido, vamos a tratar de curar al ladrón. Si somos la ambulancia. El policía va a averiguar si es el culpable o no, pero a la ambulancia no le importa averiguar nada. La ambulancia va a ir y si hay un herido, sea el ladrón o sea el que ha tratado de asaltar, sea quien sea, la ambulancia va a tratar de curarlo. Y es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Debemos ser compasivos. Muchas veces somos muy juzgamos. Y también hablando un poquito del tema del tema de la ideología de género y hoy en día que está tan de moda el movimiento del lobby LGBT, a veces nos llenamos la boca contra estas personas y muy pocas veces mostramos compasión, porque en realidad son personas que están en pecado, que no van a poder salir y muchas veces en lugar de ir y ser compasivos con ellos, les lanzamos piedras incluso he visto personas que dicen aberración, ¿no? Cuando en realidad deberíamos mostrarles el amor de Dios. ¿Quién sabe? Y un día tú, haciéndote amigo de una de estas personas, esta persona se arrepienta de su pecado y vaya a los pies del Señor. No, debemos ser compasivos, hermanos. Y la compasión trae recompensa. Trae recompensa. Seamos compasivos, hermano, antes de ser... porque David aquí muy bien hubiera podido matar a esta persona, pero fue compasivo con su enemigo. Nosotros debemos ser compasivos antes que nada. Defender la verdad sí, ¿no? Porque a veces tampoco vamos a permitir que vengan y traten de cambiarnos o cambiar nuestra perspectiva. Debemos defender la verdad, pero también ser compasivos con estas personas. Dice David derrota y despoja a los amalecitas, recuperándolo todo. El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. Miren, ¿cuántos lograron escapar? 400. Y la palabra aquí dice los únicos que lograron escapar fueron 400. O sea que había un montón. Digamos que cuando decimos los únicos fue un pequeño porcentaje. Digamos que un 1 o 2% o 5%. Digamos. Entonces imagínate qué grande era el ejército. Si 400 lograron escapar, solo 400. Imagínate qué grande el ejército. ¿Y cuántos eran los de David? 400. Y con 400 y la confianza en el Señor, lograron derrotar a un ejército muy superior a los de él. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de la que les había quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. Y esta es la recompensa del Señor cuando alguien se humilla al Señor y regresa al Señor y pone su confianza en Él. Esta es la recompensa, hermanos. David, a pesar de que había fallado y estaba mal, ahora pone su confianza en el Señor y sabes que el Señor lo bendice. Tú puedes ser bendecido, hermano, a pesar de las cosas que has hecho. Si te arrepientes y vas a los pies del Señor, el Señor te puede bendecir. Mire cómo el Señor, qué bueno y bondadoso es. Porque David, ¿se merece esto, David? ¿Qué dicen? ¿Se merece esto David después de haber estado peleando para los enemigos, para los filisteos? No se merecía esto David. Y luego va a ser coronado rey. Y por todos los tiempos, hasta el día de hoy, supongo, en Israel, lo conocen como el hombre que caminó conforme al corazón de Dios. A pesar de lo que ha hecho, el Señor lo bendijo. Y a pesar de lo que tú hayas hecho, hermano, las cosas que tengas, el pecado que hayas tenido, el Señor te puede bendecir. Si vas donde Él y pones tu confianza en Él. No importa lo que haya pasado. Del Señor importa el presente y para adelante. Si tú has pecado, el Señor dice: si tú te arrepientes, yo me olvido y no me acuerdo. Y a partir de hoy el Señor te puede bendecir. Y la pregunta sería, ¿no? ¿Por qué no quieres ser bendecido tú? ¿Por qué sigues
yéndote hacia allá, ¿no? ¿Por qué sigues fallando? ¿Por qué no pones tu confianza en el Señor? ¿Por qué somos necios a veces, ¿no? Es hora de ponerse, como decían por ahí, las barbas en remojo y ponerte las pilas, ponerte de pie y poner tu confianza 100% en el Señor. Es el tiempo y vas a ver que el Señor te va a bendecir. ¿En qué área de tu vida quieres ser bendecido? No sé, pero el Señor te va a bendecir si es que tú pones tu confianza en Él. Miren cómo le dio el botín. No le faltó nada, y es más, agarró algunas cosas más que en realidad no eran de Él. Hermanos, usted tendrá que esforzarse y trabajar para librarse de las deudas y los problemas, y así el Señor escuchará sus oraciones. La regla es confiar en Dios para destruir a los amalecitas y después marchar tras ellos como si todo dependiera de usted. Y eso es algo muy interesante que dice Spurgeon, porque cuando David regresa y pone su confianza en el Señor, no es que David dice, Señor, ahora pongo tu confianza en mí, tú vas a hacer las cosas y yo me siento, ¿no? Y yo no hago nada. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo? Accionó, se puso en acción. Y es lo que uno debe hacer. Hermano, te falta trabajo, ¿no? Te falta trabajo, ora al Señor. Pon tu confianza en el Señor. Ora al Señor y dile, Señor, bendíceme con un trabajo. Pero no te sientes a la cama y esperar a que te llamen por teléfono milagrosamente y te digan, he recibido un sueño y en mi sueño eras tú mi empleado, ¿no? Y ahora mañana estás contratado, ves mañana. El Señor no actúa así tampoco, ¿no? No es como un genio de la lámpara mágica. El Señor te llama y tú tienes que actuar. Es de la par. No puedes esperar a que el Señor actúe, el Señor ponga la confianza y también el Señor te dé todo a la mano, ¿no? Porque también espera que tú actúes. Así como David. David puso su confianza en el Señor y después, ¿qué hizo? Marchó y fue a la batalla. Es lo que tienes que hacer. ¿Te falta un trabajo? Ora. En la mañana tienes que orar. Señor, bendíceme con un trabajo. ¿Y después qué tienes que hacer? Salir a buscar el trabajo. ¿Tienes un problema de salud? Ora en la mañana, hermano. Ora, dile al Señor, Señor, ayúdame con mi enfermedad. Si es tu voluntad, sáname. Pero después tienes que ir al doctor, hermano. Tienes que ir a ver. ¿Qué tal el Señor? Usa las manos de los doctores para sanarte. Entonces, es cuestión de confiar en el Señor, pero también actuar. Tampoco tenemos que caer en como por ejemplo, hay otra religión, por ejemplo, los testigos de Jehová, tratan de obviar todo eso, no dicen, no, el Señor va a hacer. Y no evitan las transfusiones de sangre, por ejemplo, y otro tipo de cosas, porque el Señor, y a veces mueren incluso por evitar una transfusión, mueren, ¿no? No, la cuestión es confiar en el Señor, pero también actuar nosotros mismos. Eso es. El Señor pone, pero tú tienes que hacer las cosas. El Señor va a abrir las puertas, pero tú tienes que cruzarlas. Tú tienes que caminar. Eso es lo que tienes que hacer. No tienes que esperar de milagro que el Señor te dé todo, sino que tú tienes que actuar también. Vamos a ver, y con eso terminamos, se divide el botín de la batalla. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David por su parte se acercó para saludarlos, pero entre los que acompañaban a David había gente mala y perversa que reclamó: estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya. Hasta aquí vamos a ver. ¿Qué dicen estas personas? Dicen, no, nosotros vamos a disfrutar del botín. Los 400 que hemos ido, vamos a disfrutar del botín. Y los 200 que se quedaron, que estaban cansados, que hacían eso, que se recobren, que se lleven a sus esposas, a sus hijos y se vayan. Nada para ellos, que sea para nosotros todo lo que hemos rescatado. Pero la Biblia dice algo de ellos antes, ¿no? Porque parece este comentario parece justo, pero la Biblia dice que estas personas se acercó para saludarlos, pero entre los que las acompañaban a David dice que había, ¿qué? Gente mala y perversa. Esta gente que hablaba de esa manera era gente mala y perversa según la Biblia. ¿Y cuántas veces creo que nosotros hemos hablado así, no? Pues ellos que no han hecho, si ellos no han hecho nada para ellos. Solamente los que hemos hecho, ¿no? Y a veces también, pues yo me acuerdo a veces para la chancha, ¿no? Chancha. Y el que no ha dado, no, el que no coma nada, que refresca y darle fresquito nada más.
La Biblia dice que esta gente es mala y perversa, gente que no quiere compartir. ¿Cómo se llama esta gente que quiere todo para ellos y no quiere darle a los demás? Esa es la avaricia, no es la codicia. Y a veces hay gente que es así. No, solamente los que hemos ayudado, solamente ellos van a ir. Los demás no. Y hay gente no. Y a veces actuamos así, nos parece algo correcto. Y parece en realidad, según la justicia humana, esto es algo correcto, es algo justo. Si tú has trabajado, obviamente te corresponde el dinero de tu trabajo y te corresponde disfrutar del dinero de tu trabajo. Esa es la justicia humana. Pero ¿sabes cuál es la justicia divina o sabes cuál es lo que te demanda Dios? Que tú compartas de eso que has ganado con tu trabajo con los pobres, con los demás, con los que necesitan. Lo justo para el mundo sería que tú, con el dinero de julio o de diciembre, te compres por un Smart TV, te compres tu Blu-ray o te vayas de viaje a no sé dónde. Pero ¿sabes qué es lo que demanda Dios? Que compartas esto con los demás. Sí, tú has trabajado y te has matado trabajando, pero deberías compartir con aquellos que necesitan. Y cuando hablamos de dinero es fuerte esto, porque agarro carne, creo. Porque nos hemos dejado contagiar por el materialismo, porque el materialismo te hace ver las cosas de una manera distinta, te hace entender que si tú tienes una refrigeradora, estás progresando. Y si tú tienes una casa de tercer piso, estás progresando. Y si tú tienes una piscina, estás progresando. Y si no tienes esto, y si en 5 años no te has podido comprar una refrigeradora, estás mal, hermano. Y si en 10 años no has podido tener una casa, o si tu casa se ha quedado en primer piso y no has podido construir un segundo, en 20 años, qué quedado estás, hermano. Y ese es el cuento del progreso, que en realidad es el materialismo, que no te hace ser feliz con lo que tienes, sino que te hace querer más y más y más. Y esa avaricia que te genera esta corriente materialista es la que te hace querer compartir cada vez menos y menos y menos, porque sientes que te falta y te falta y te falta, y solo tienes para gastar tú y tú y tú, y no hay nada para los demás. No debemos caer en la trampa del progreso que nos pone el mundo. ¿Qué personaje bíblico anheló progresar materialmente en la Biblia que tú conozcas? Mencióname a uno que haya anhelado riquezas, que haya anhelado poder, que haya anhelado tener una casa de 2 pisos. ¿Cuál de los 12 discípulos, me dirías tú, que se sentía mal por no tener una casa de 2 pisos? Que se sentía mal por no tener una lavadora. No hay ninguno. Pero si hay gente rica, hermano, Salomón, era rico, pero no era rico porque él quiso, porque luchó y hizo su doctorado y luego hizo su MBA para ser rico. No, él fue rico porque lo primero que deseó fue sabiduría. Y él no buscaba riquezas, fue la recompensa de Dios para él. Y ojo que el Señor puede bendecir materialmente también a las personas, pero no debe ser nuestra prioridad. Siempre el Señor tiene que ser. No hay ninguna persona que haya anhelado cosas, de verdad, en la Biblia. No hay ninguno. Es una trampa. Y en la que hemos caído, yo diría el 99% de cristianos. Que hay que tener esto, y hay que tener esto, y hay que tener esto, y hay que tener esto. No. La vida no consiste en eso, hermano. Primero el Señor, y las demás cosas vienen por añadidura. Y cuando tú entiendes esto, ahí vas a poder compartir. Porque esto no es mío. Es más, ni siquiera lo necesito. Gracias, Señor, por esa gratificación que me hizo. Ahora lo comparto con los demás. Ahora llamo o hago no sé qué, cualquier cosa, hermano, que pueda hacer, porque hoy en día la iglesia no hace. Es triste ver, no sé si ustedes conocen a los activistas sociales, ¿no? Y es triste ver que un gran porcentaje de activistas sociales, estas personas que comparten, no son cristianas, son ateas. Y es como si nos dieran un puñetazo en la cara. ¡Pah! Mira cómo yo voy a la selva y comparto y ayudo y trabajo sin sueldo para las personas que necesitan. Y tú, cristiano, aquí, tranquilo con tu dinero y sin hacer nada. Entonces, hay que pensar bien en esto, hermanos, porque dice que la gente que no quiere compartir
era gente mala y perversa, que se pusieron a reclamar, ¿por qué le voy a dar? ¿Por qué le vamos a dar si nosotros hemos peleado? Ellos no, no les demos. Pero ¿qué dijo David? No hagan eso, mis hermanos, le respondió David. Fue el Señor quien nos lo dio todo. ¿Quién fue? ¿Quién es el que te da el trabajo, hermanos? ¿Quién te da un lugar donde dormir el día de hoy? ¿Quién te da esa fuerza para trabajar? ¿Eres tú? No, no eres tú. Es Dios. Aquí es lo que David está diciendo. David, ¿qué está reconociendo? El poder de Dios, y es que Dios él fue el que le dio la victoria. Es Dios el que le dio las fuerzas. No eres tú, hermano. No eres tú el que trabaja. No eres tú el que se gana ese dinero. Ese dinero es del Señor. Esas fuerzas, ese trabajo es de Dios. Todo lo que tú tienes, hermano, es de Dios. Una vez hice un estudio, ¿sabes qué es lo único que tú le puedes dar al Señor? No le puedes dar tu dinero. Al Señor no le puedes dar tu dinero. ¿Por qué? Porque es de Dios. O sea, eso es lo que el Señor te ha dado. Es como si tú le estuvieras dando un poquito de lo que Él te ha dado. Al Señor no le puedes dar casi nada. ¿Sabes qué es lo único que le puedes dar al Señor? Tal vez en lo que el Señor te ha dado, tú le puedes dar la alabanza y la oración. Es la única cosa que pueden hacer de ti, que se la pudieras dar a Dios. Y es interesante cómo muchas veces a la gente le niega eso, ¿no? Ni siquiera quieres darle eso. Cuando vienes acá, hermano, deberías cantar y alabarle al Señor con todas las ganas, porque es lo único que le puedes dar al Señor. No le puedes dar porque dice David, y es lo que dice la Biblia, a cada momento dice, fue el Señor quien nos lo dio todo. Fue el Señor quien nos lo dio todo. Y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos había atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Dice, del botín participa tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Aquel día David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy, 2019. No. Hasta el día en que se escribió, ¿no? Hasta el día que se escribió. Pero es importante esto, ¿no? David es, a pesar de sus fallas, es una persona digna de imitar. Cuando va donde Goliat dice, wow, yo voy. Y aquí dice, no, están pasando mal, ustedes están mal. Hay que compartir, hay que hacer esto. El botín tiene que ser de todos, no solamente de los que hemos peleado, sino también de los que se quedaron. Y hablando aquí un poquito, dice de los que cuidaron el bagaje, o sea que esas personas se quedaron ahí, pero estaban cumpliendo un papel. Y ojo que aquí en la iglesia, hermanos, pasa algo similar. Hay algunos que van a la batalla, pero hay algunos que se quedan cuidando el bagaje. ¿Cómo es esto? Hay algunos que enseñan, hay algunos que se van a conferencias y se podría decir que son los cristianos activos, ¿no? Y son los que más resaltan. O sea, si podemos ver aquí a las personas que actúan, uno va a poder señalar y decir, él actúa, él no, él siempre lo veo sentado. Pero no es así. Hay hermanos que se llaman, como por ejemplo, el perfil bajo, ¿no? Pero son hermanos que también están actuando para el Señor. Por ejemplo, hay muchos hermanos que ayudan con sus ofrendas, ayudan con sus diezmos para la obra de Dios. Hay hermanos que uno no los ve, pero que vienen aquí los viernes, o vienen los jueves, o vienen los sábados y limpian la iglesia. Uno no los ve, porque ellos lo hacen en silencio, pero también son dignos de reconocimiento, ¿no? Y el Señor también los tiene en consideración. Y el botín también es para ellos. Entonces, seas tú o no, estés en la batalla o estés en el campo cuidando, igual estás cumpliendo un papel para el Señor. Entonces no podemos minimizar a nadie y decir, solamente que reciban la recompensa los que enseñan, los que están sentados no, solamente los que enseñamos, o sea, Kike y yo, ¿no? Los demás no. Es más, hermanos, yo diría que nosotros aquí adelante hacemos menos de lo que muchos de ustedes hacen ahí sentados. Yo creo que ayuda mucho las ofrendas, ayuda mucho que alguien esté limpiando, ayuda mucho que alguien esté abajo recibiendo a las personas, hay mucho apoyo. Entonces, sea cualquiera el papel que estés tú representando, es el Señor va a compartir contigo el botín. El Señor te tiene en consideración también a ti. Vamos a leer la última, esta parte. Dice, muchas personas sirven a Jehová
de maneras invisibles y detrás de escena, a menudo siendo de apoyo para una parte mucho más visible de la obra de Dios. Dios apoyará a los siervos que trabajan en lo oculto con la misma recompensa que a los siervos prominentes. O sea, aquellos que se ven. Hay cristianos que actúan, pero no se ven. Entonces, al igual, la bendición es para ambos, hermanos, ¿no? Y yo siempre reconozco eso, ¿no? Aquí las iglesias son imperfectas. La iglesia Calvary tiene errores, comete errores. Pero una de las cosas que se puede resaltar de la iglesia es que hay actitud de servicio. Y lo he visto en cada evento que ha habido. He visto actitud de servicio de muchos hermanos, de muchos. Y es algo que la iglesia tiene me parece como fortaleza. Siempre los hermanos, o sea, siempre sorprenden. Yo veo, no, ese hermano, ¿qué va a hacer? Y cuando le digo, ¡ya! Dicen, ¿no? Y después, no, ese hermano hay que decirle. Pero cuando le dice, ¡ya! Dicen, ¿no? Entonces son así, la iglesia de Calvary tiene podríamos decir, esa parte bien trabajada. Claro que tiene defectos la iglesia, pero esa parte, y hay que seguir trabajándola más. Si soy servicial, seguir siéndolo, ¿no? Y no dejar de serlo, y hacerlo como si fuera para el Señor, servir siempre para el Señor. Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra el día de hoy, Señor, y te damos gracias por la vida de David, que es un ejemplo para nosotros, Señor. Ayúdanos a que como Él, Señor, busquemos tu confianza, busquemos la confianza, Señor, en ti. Busquemos, Señor, tu protección, busquemos, Señor, la fuerza